RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora y le agradecemos la cordialidad que siempre tiene con RCR al doctor Javier Zúñiga, analista y consultor en temas de economía, docente universitario. Doctor Zúñiga, como siempre es grato conversar con usted, muy amable. ¿Cómo está, José? Encantado de estar con ustedes, como siempre. ¿Comparte usted la opinión que estamos viviendo un momento de incertidumbre económica? Ayer, por ejemplo, ¿no? El dólar ya está frisando los 3 soles con 70 centavos, ¿no? A ello, además, habría que sumarle, ¿no? La situación política, ¿no? De acuerdo a los sondeos de opinión que se están dando a conocer, ¿no? Y todo esto genera una suerte de incertidumbre en la población. ¿Cuánto afecta la economía esto, doctor Zúñiga? Bueno, incertidumbre evidentemente existe. El tema del tipo de cambio es un tema que tiene una gran proporción, la situación externa. Los bonos de los Estados Unidos están revalorizando, están ganando valor, y eso está llevando a que el dólar empiece a tener una mayor fuerza, un mayor poder y evidentemente un mejor tipo de cambio. Si habláramos de proporción, yo diría que en un 80% en relación al tipo de cambio está afectado por efectos externos y un 20% por la incertidumbre política generada por el proceso electoral. Pero de todas maneras, al comienzo del año todos los economistas pensábamos que el tipo de cambio iba a terminar en 3.40, 3.45, y las razones eran la estabilidad económica de los Estados Unidos, las mayores exportaciones por una mejora del cobre, pero las circunstancias han determinado, como tú bien expresas, que el día de ayer se haya colocado en el nivel más alto de los últimos años, 3.67. ¿no? Con intervenciones del Banco Central, pero el tipo de cambio está todavía muy movible. Creo yo que al final del año terminará en un nivel más bajo, porque presiento que pudiera haber una estabilidad política, pero la generación de ese 20% proviene fundamentalmente pues del tema electoral peruano. O sea, la estabilidad política va a jugar un papel preponderante en el país para estabilizar nuestra economía. Si entramos a un escenario con un eventual candidato con propuestas populistas, naturalmente, desde la perspectiva del análisis, ¿podríamos enfrentar momentos complicados en la economía? Evidentemente, ¿no? Si tiene un país, un candidato que dice que no está de acuerdo con el tema de las inversiones mineras, que no está de acuerdo con el tema de pensionable, que debería de reformarse todo el sistema pensionable, ¿no? Evidentemente cualquier inversionista del exterior vería al Perú como una alternativa poco viable. Y recientemente un informe anual coloca al Perú ya no como una buena expectativa para la realización de inversiones mineras, y hemos caído 10 puestos. Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador son alternativas mejores o están más arriba en este clasificador mundial. Por lo tanto, la situación de la economía peruana pues se vuelve una situación inestable y genera incertidumbre. Ahora, ¿cómo miramos el horizonte en términos de inversiones? Mientras tengamos esta situación de incertidumbre electoral en el presente 2021, ¿va a ser muy difícil desde su punto de vista captar inversiones, doctor Zúñiga? Lo que pasa es de que el panorama de la pandemia ha dejado al Perú y a todo el mundo, con una reducción de la inversión extranjera directa. No sucede aquí y sucede en todo el mundo. La única oportunidad que queda es la inversión interna, y la están haciendo todos los países del mundo, desde desarrollados y no desarrollados.
culminada la pandemia, lógicamente las inversiones regresarán, ¿no?, en la búsqueda de colocarse en determinados países. Pero si un país tiene una incertidumbre, un país tiene un candidato, ¿no?, que por ganar adeptos está motivando que el inversionista te vea como un país que no es estable, que tiene mucha incertidumbre, no va a venir al Perú. Por lo tanto, mi inquietud o mi mensaje, ¿no?, a los candidatos presidenciales que por ganar adeptos piensen que sus ideas no tienen que ser ideas no mucho más claras y mucho más precisas, y pensar que cualquier mensaje atrevido puede generar que las inversiones extranjeras dejen de colocarse en el Perú. La inversión extranjera minera en el Perú es sumamente importante, ¿no? Por lo tanto, es un tema que hay que tratarlo con muchísimo cuidado. Ayer el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, anunció que el gobierno va a reprogramar el pago de los créditos tanto de Reactiva Perú y FAEMIPE, fundamentalmente para las pequeñas empresas, ¿no?, con la ampliación de un periodo de un año de gracia, ¿no? ¿Cómo analiza esta situación? ¿Esta es una medida acertada, es una medida necesaria en estas circunstancias? Yo creo que no tenían otra alternativa, es una medida acertada para aquellos que están complicados. No debería de darse en todos los casos o en generalidad, debería de darse, como entiendo está estipulado, para aquellos que han vendido menos, y los que han vendido menos o que han tenido resultados no negativos pueden acceder. Lo que está pasando es que el periodo de gracia que culminaba en mayo va a ser reprogramado 12 meses más, y el pago ya no va a ser en 3 años, sino probablemente en 4 o 5 años. Me parece acertado para aquellos que no están bien, y hay un gran sector, por tratar uno, el alojamiento y restaurantes, que ha perdido más del 50%, y no por culpa de ellos, sino porque han estado cerrados por decisión gubernamental. Entonces yo creo que tienen que recibir esta alternativa como única alternativa para no irse a la quiebra. Hay muchos restaurantes y muchos de ellos famosos que hasta el momento no han abierto y no van a abrir porque su situación económica es muy débil. Ahora, doctor Zúñiga, a inicios del presente año, tanto el Banco Central de Reserva como el propio Ministerio de Economía y Finanzas estaban proyectando una tasa de crecimiento en el país que bordeaba el 10%, ¿no? Ayer hemos escuchado también al ministro Waldo Mendoza indicar que gran parte, ¿no?, de la estabilidad económica que proyecta este gobierno está cimentada en el gasto público. Usted acaba de decir que los países en el mundo están justamente, las economías, incidiendo mucho en el gasto público, en el gasto interno. ¿Las cosas se están haciendo bien en el país en cuanto al gasto público? Mire, yo voy a empezar diciéndole, José, que el ministro Waldo Mendoza es un conocedor, es un profesor de economía, fue alguna vez viceministro de Economía, conoce el tema. Yo creo que está haciéndolo bien dentro de las circunstancias. El año pasado nos cogió la pandemia con muchísimos recursos ahorrados. Hoy día el ministro Mendoza no tiene esos recursos ahorrados. Todos los países del mundo están gastando recursos internos en inversión interna para hacer carreteras, puentes, colegios, hospitales, etcétera, etcétera. Todos los países del mundo, porque inversión extranjera directa no hay. Sí ha crecido la inversión interna, sí ha crecido la inversión del gobierno central, de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales. Debería de crecer aún más porque hay recursos para ello, ¿no? Por lo tanto, debería de gastarse más en ese tipo, ¿no?, de infraestructura.
infraestructura que va a permitir más adelante crecer más. El año pasado decrecimos menos 11%, un decrecimiento uno de los más bajos del mundo, ¿no? En este año se pensaba crecer entre 9 al 12%, pero evidentemente mientras exista periodos de aislamiento, mientras existan periodos en donde no funcione la economía, pensar que vamos a tener un nivel de crecimiento alto para el presente año no se va a realizar. Viendo la decisión de los gobernadores, ¿no? Primero es la salud y luego la economía. Pero en este momento la economía está tan impactada que hay que dejarla trabajar. Y debemos de cuidarnos todos, ¿no? Por el sentimiento de no tener odio más adelante el coronavirus. Pero la economía en este momento tiene que trabajar en un 100% para tratar de tener niveles que oscilen entre, yo creo, 6 y 8% como nivel de crecimiento del presente año. Ahora, el otro problema ya para culminar, doctor Zúñiga, es el tema del empleo, ¿no? Ayer también el ministro de Economía hablaba que se va a incentivar los trabajos temporales, ¿no? A través de Trabaja Perú, que es uno de los mecanismos, ¿no? Pero tenemos una también alta tasa de informalidad. ¿Va a permanecer esta situación o vamos a, por lo menos, mitigar en algo la generación de empleo? Yo creo que hay recursos para echar a andar programas que permitan generar empleo, ¿no? Y el empleo más rápido que se genera es en el sector construcción. Alternativas lo hay. Creo que también al gobierno el año pasado y el presente año se le sigue escapando una magnífica oportunidad de convertir al informal en formal, ¿no? Porque justamente en esta situación, ¿no? Al informal se le flexibiliza todas las formas que permitan convertirlo en formal, y poco se ha hecho, ¿no? Países vecinos no tienen alternativas interesantes de financiamiento a los informales para que se conviertan en formales, tema que no se ha hecho, ¿no? Se ha podido flexibilizar ese camino y convertir a muchos informales en formales que se necesitan a gritos, y porque ellos también podrían pagar algo de la masa tributaria que se requiere tanto en este país. Pero se ha hecho muy poco, todavía se puede hacer, y no es otra cosa que flexibilizar las medidas para que el informal, ¿no? Que da mucho trabajo y que genera también mucho ingreso para el país, pueda convertirse en formal, y se ha hecho muy poco. RCR, la red que comunica y une al Perú.